En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hemos respondido con el Salmo 111, el justo brilla como una luz en las tinieblas. La primera lectura nos habla de que son nuestras obras las que van a hacer que brille la luz en nuestras vidas, en nuestro camino. ¿Qué es la luz? La luz es sinónimo de la verdad, es sinónimo de la vida. La luz es lo contrario a las tinieblas del pecado, de la mentira, de la muerte. Y nos dice hoy la primera lectura que la vida que vamos a llevar nosotros va a ser fruto de las obras que hayamos cometido. Hermanos, hemos hablado muchas veces de esto y hemos dicho que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. A veces pasamos nuestra vida culpando a todo mundo por las mil y una desgracias que estamos viviendo, pero no nos ponemos a percatar que quizás Dios en muchas ocasiones, de una y otra manera, nos ha ido dando oportunidades en nuestra vida, y lo que hemos hecho nosotros es desperdiciarlas, desaprovecharlas. Y entonces una forma más cómoda es echarle la culpa a otros de mi negligencia. Miren lo que decía la primera lectura. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como una aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Ahí está, ¿ve? Lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierre de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacie la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Miren qué cosa más hermosa lo que nos dice hoy el profeta Isaías. ¿A qué nos está invitando? A no solamente profesar una fe de palabras, sino una fe de obras. Porque hermanos, estamos mal. Lo que decimos con los labios, lo desdecimos con nuestras obras. Y pensamos que porque yo voy a la misa, porque yo ando una medallita, porque yo ya levanté la mano, ya estoy salvo. Y estoy pecando, estoy maltratando, estoy humillando, estoy cometiendo todo tipo de injusticia. No es así, no es así. Y es lo que tenemos que entender. Que el cristiano es aquel que brilla por sus obras, no por lo que dice. Tenemos que retornar a aquello que nos dice Hechos 4:32. Hechos 4:32, que dice que un cristiano en ese tiempo, en los primeros siglos de la iglesia, en los primeros años, los cristianos no los distinguían por la forma que hablaban, sino por la forma como se comportaban. Dice que los paganos decían:
Ese es cristiano, ¿ve? Ese es cristiano. ¿Por qué? Miren cómo se aman, cómo se tratan, cómo se miran, cómo comparten lo que tienen con el necesitado. Ese es cristiano. Ahí es donde estamos mal nosotros. Ahí es donde estamos mal. A mí me da tanta tristeza cuando a veces en redes sociales o en personalmente, ¿verdad? Cómo vivimos los que decimos que somos cristianos, y cuando hablamos cristianos me refiero también a los protestantes, ¿verdad? Que decimos llamarnos cristianos y pasamos mordiéndonos unos a otros, insultando, maltratando, y diciendo, vos vas para el infierno, estás condenado. Pero hermano, ¿quién te ha nombrado Dios para condenar a tu hermano? ¿Quién te ha nombrado Dios para humillar? ¿Quién te ha dado la autoridad para juzgar a tu prójimo? Y eso no solamente allá, sino también aquí dentro de la iglesia también. Cuando nos jactamos humillando a las demás personas, despreciando a las demás personas, cuando nos sentimos más grandes que los demás, cuando el Señor mismo nos ha dicho que el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos los demás. Se nos ha olvidado que la vocación del cristiano es la vocación del servicio, y la vocación del servicio se nota a través de nuestras obras. Hermanos, eso es lo que nos dice el Evangelio. Yo no sé por qué hacemos otra cosa si decimos que somos cristianos. Si decimos que somos cristianos, entonces tenemos que demostrarlo eso con nuestras obras. Hoy nos dice Jesús en el Evangelio que hemos escuchado hoy, porque nos manda a ser la sal y la luz de este mundo, que de igual manera, dice, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Y nosotros hacemos lo contrario. Miren y dicen que es católico, y miren, dicen que es cristiano, y miren cómo critica a su prójimo, miren cómo lo trata. Porque a veces, hermanos, no tenemos ni la más mínima compasión, ni la más mínima delicadeza para tratar a las demás personas. Y decimos que somos cristianos. Y con la misma lengua que pasamos a comulgar el cuerpo de Cristo, nos estamos comiendo al hermano también. Y nos creemos perfectos, nos creemos buenos, nos creemos ya, que ya solo las alitas nos faltan para irnos para el cielo. No, hermanos. Es cierto que a veces a nosotros los católicos nos critican mucho, pero a veces tienen razón. A veces tienen razón cuando nos comportamos de otra manera de lo que dice el Evangelio. La iglesia, nosotros estamos llamados a ser la sal de este mundo. Y la sal, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para todo, ¿se han fijado? Incluso hasta para las cosas dulces que van a hacer, tienen que echarle sal. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un fresco y no le echan sal, no, eso queda empalagoso. Tienen que echarle unos granitos de sal. Si van a hacer una limonada y no le echan un poquito de sal, se les queda feo. Si van a hacer atol de elote o cualquier atole y no le echan sal, no les va a servir. Porque la sal es lo que le da el toque, le da el toquecito especial a la comida. Pues a nosotros nos invita el Señor a ser también la sal de este mundo. Entonces, la sal, ¿qué significa? Devolverle el sabor. Y devolverle el sabor significa devolverle el sentido a esta vida, a este mundo. Cuando hay tantas personas, hermanos, que andan buscándole un sentido a su vida. ¿Cuántas personas se hunden en los vicios, en las drogas o en el suicidio? Porque le han perdido el sentido a esta vida. Le han perdido el sabor a esta vida. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Ya no quieren esta vida. No se quitan la vida, no porque no quieran, sino porque no tienen valor, no porque ganas les sobra para quitarse la vida. Y no solamente me refiero a personas viejas, sino a jóvenes también. Y miren qué triste cuando de repente nos encontramos con niños, ¿verdad? Con niños de esa misma manera que yo me quiero quitar la vida o me quiero matar. ¿A qué estamos caminando? ¿Hacia qué situación? ¿Qué significa? Que esas personas le han perdido el sentido a su vida. Pues es ahí donde los cristianos debemos entrar en ese mundo y devolverle el sabor, el sentido a esa vida. Hablándoles que Dios nos ama. Hablándoles de que solamente es un problemita y todo lo demás está bien. Por ejemplo, cuando a veces que me corté aquí, ¿verdad? Es cierto que está cortada, la puedo sentir en todo mi cuerpo,
pero es un pedacito de mi cuerpo, todo lo demás está sano. Y a veces me enfoco tanto, como algunas personas que a mí risa me daba, a personas que les sale un barro, ¿verdad? Salió un barro en la frente. Y esa persona piensa que toda la gente lo único que le ven es el barro. Y ni se han percatado. Pero para él, de ahora en adelante, ya no se llama Jesús Rodas, sino barro. Porque para él el centro de su vida es ese barro que tiene. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida con los problemas. A veces nos pasa eso. Entonces, y el colmo de los colmos es que para cubrir el barro, van y compran una curita y se ponen todas las curitas en el barro. Y entonces en vez de hacerlo más chiquito, hacen que resalte más todavía. Porque nos fijamos en pequeñeces y pensamos que esa pequeñez es toda nuestra vida y al final terminamos hundiéndonos y no vemos lo otro, que es más grande todavía. Entonces es ahí donde un cristiano debe entrar y devolver la esperanza a esa persona y no hundirla y no de repente, no hombre, y ese gran barro que tenés, no hombre, mira el Chinchontepec, ¿verdad? Y empieza aquel, en vez de ayudarle a aquella persona a decir que esa es una cosa pequeña que ya le va a pasar cuando han visto que un barro dure años. Hoy lo tengo, ya mañana está seco, pasado mañana ya no tengo nada, ¿verdad? Y si no me lo toco y si me pongo una pomadita, un antibiótico, rapidito se seca. Pero esa persona piensa que ese barro va a ser toda la vida. Y hay personas que se encargan que en vez de ayudar a su hermano, ser sal, ser luz, lo que hacen es hundirlo. Qué injusticia, ¿verdad? Pero saben que la palabra de Dios hoy nos dice en la primera lectura que lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Eso es lo que vamos a cosechar. A veces nos preguntamos, ¿y por qué será que llevo esta vida tan miserable, verdad? ¿Por qué será que esta vida me va tan mal a mí? Hagamos un examen de conciencia y preguntémonos cómo hemos llevado nuestra vida. Porque hermanos, dependiendo cómo llevemos nuestra vida, eso será lo que vamos a cosechar el día de mañana. No nos olvidemos de eso. A veces vivimos culpando a medio mundo, ¿verdad? Que la vida que llevo es por la culpa de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi vecino, del chucho, del gato, de todo el mundo, hasta de Dios, ¿verdad? Y vivimos culpando a medio mundo de todas las situaciones feas que nos pasan en la vida. Y hermanos, somos nosotros los responsables. Nadie viene predestinado, como algunos dicen, el que nace patamales del cielo le caen las hojas. No, no, hermanito. Cada uno de nosotros forjamos nuestro propio camino. No hay destino. Es que ya estaba destinado para... No. Entonces significaría que las personas que se condenan vinieron a este mundo, Dios las trajo a este mundo para que se condenaran y fueran al infierno, y no es así. A Dios nos dio a cada uno de nosotros algo muy importante y que es algo que tenemos que aprender a usar, que se llama la inteligencia, la razón. ¿Y eso para qué sirve, Padre? La inteligencia y la razón. Significa que tenemos la capacidad de conocer lo bueno y lo malo. Tengo la capacidad, como ser humano, Dios me dio esa capacidad para poder elegir entre esto. Eso significa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay muchas personas que no entienden el pasaje del Génesis cuando dice Dios que Dios en el jardín, ¿verdad? Puso todos árboles frutales, un montón de palos de manzana, no crean que uno solo, pero estaba uno también, que era el árbol de la vida y de la muerte, ¿verdad? El árbol de manzana. Estaba todo aquí hermoso, un jardín, frutas de todo, pero también estaba un árbol malo. ¿Qué significa eso? Si ese árbol malo no hubiese estado, ¿qué significa? Que el hombre no tenía la capacidad de elegir. Si ese árbol Dios no lo hubiese puesto, significaba, porque recuerden que nos está dando una enseñanza, está tratando de explicarnos algo. ¿Qué significa?
que ese árbol significa la capacidad que tenemos de elegir. Si ese árbol no hubiese estado, significaba que el hombre no tenía la capacidad de elegir. A esto le toque y a esto le toque y hágale frente. No, no. Dios no nos creó así. Dios nos creó con inteligencia y con capacidad de tomar este camino o este camino. Entonces, pero dependiendo del camino que tomemos, así van a ser las consecuencias. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Ah? ¿Qué es lo que no nos gusta? Queremos hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, pero las consecuencias no nos gustan. Entonces, eso es lo que nos dice hoy la primera lectura, ¿ve? Que son las obras las que van a hacer que brille la luz en nuestras vidas, o las tinieblas. O sea, dependiendo de las obras que hagamos, dependiendo del camino que tomemos, así va a ser la vida que el día de mañana vamos a llevar. Y no culpe a otra persona. Y lo triste, ¿saben qué es, hijos? Que hay muchos jóvenes que dicen, es mi vida, y yo voy a hacer lo que yo quiera, y si me va mal, pues es mi vida. Ese es el problema. Que vivimos en una familia, en una comunidad, y mis obras también van a arrastrar a los demás. Si yo soy padre de familia y mis obras son malas, ¿a quién voy a arrastrar? A mi esposa y a mis hijos. Y si soy hijo, ¿a quién voy a arrastrar? A mis demás hermanos y a mis padres también. ¿De verdad? ¿Se imaginan ustedes, jóvenes y niños que están acá, que a veces somos tan rebeldes cuando nuestros padres nos dicen que no hagamos una cosa? ¿Cuántos papás que sus hijos han terminado presos, hasta han vendido sus casas, han empeñado sus casas para pagar abogados que solamente les han robado el dinero, como los sinvergüenzas que hay muchos? De verdad, a mí me sorprende cuando veo, hay personas que se acercan y me dicen, mire padre, fíjate, tal abogado me dijo, hoy con esto del estado de excepción, ¿verdad? Le pidió $7,000 para hacerle una audiencia especial. Le voy a hacer imagínense qué abogado tiene el poder para hacer una audiencia especial en un estado de excepción. Ninguno. Pues le sacó $7,000 a la pobre familia, para dizque hacerle una audiencia especial. Y cuando ya le había sacado los $7,000, el abogado lo que hizo fue bloquearla y empezar a insultar a la señora y a sus hijos. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Los hijos por rebeldes, por desobedientes. ¿Cuántos papás han perdido su casa? Como me dijo una señora, que le fue y le dio la escritura de su casa a un usurero para que le prestara un dinero para sacar a su hijo de la cárcel. Y le dije, pero eso no lo puede hacer, se va a quedar sin casa. Y me dijo ella, prefiero vivir debajo de un árbol o debajo de un puente y no que mi hijo esté preso. Así me dijo la mamá. Así son las mamás. ¿Qué significa? Que aquella actitud, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, nadie se meta. ¿A quién está destruyendo? También a su familia. O sea, y eso no lo pienso yo. No lo pienso yo, que mis obras no solamente van a tener consecuencias para mí, también van a tener consecuencias para las demás personas. Y si este hijo tiene un accidente por andar de vago, por andar en la calle, tiene un accidente y le pasa algo, ¿quién van a sufrir? Sus padres, su familia. Pero cuántas veces la mamá, el papá, la familia, hijo, la abuelita, hijo esto, hijo lo otro. Y nosotros, aquí nos entra y aquí nos sale. Y ya cuando nos hemos caído en la desgracia, ¿y dónde está Dios? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que me pasara esto? Pues te pasó por burro. Porque Dios nos dio, ¿qué nos dio? Inteligencia para poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Y además de eso, tenemos ejemplos que van adelante de nosotros de cómo va terminando la gente que está siguiendo el camino que ha seguido el camino que yo estoy comenzando a seguir ahorita. Veo personas que se han hundido en los vicios, en el alcohol,
Y a mí hasta de lujo me sirve poner que me estoy tomando una pacha de tequila o estoy con la cerveza en la mano, cuando estoy viendo que otras personas se han hundido en el vicio. ¿Qué significa? Que no estamos usando algo muy importante que Dios nos dio. ¿Qué nos dio? Inteligencia. No la estamos usando. De verdad, no la estamos usando. ¿Por qué? Porque nos conviene. No se oye, padre. No miro. Mire, yo miro medio borroso. Saber quién se cayó ahí, saber quién era, ¿verdad? No oigo nada, padre. Y eso lo hacemos simplemente, muchas veces, para no darnos cuenta de la realidad de la vida que estamos llevando. Hay gente que piensa que vamos a la iglesia, los que van a la iglesia, es porque son gente ignorante, gente que no piensa, gente que pues tiene poco cerebro. Y hermanos, una cosa importante, ¿saben que la finalidad principal de la palabra de Dios, saben cuál es? Ayudarnos a hacer reflexión. Lea la Biblia, escuche la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Cuestionarnos a nosotros y ayudarnos a empezar a que trabaje la maquinita del cerebro, ¿verdad? Pues no es cierto, estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ayudarnos a pensar, ayudarnos a razonar. Entonces no es como dijo Karl Marx, que la iglesia es el opio del pueblo, la iglesia es la que atonta al pueblo. No, no es cierto. A la iglesia no venimos a ser tontos, venimos a que el Señor nos abra la mente y logremos descubrir dónde está la verdad y dónde está lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. No como el común, ¿verdad? Que lo que piensa es, este es inteligente, como aquí va este chorrero de gente, a donde va Vicente, va toda la gente, ¿verdad? Este es inteligente, mire, porque ahí va a darse en la torre allá, ahí va este otro ahí. No, inteligente es aquel que sabe razonar y sabe analizar qué es lo que quiere en su vida y para dónde se está dirigiendo. Esa es una persona inteligente, ¿de acuerdo? No aquel que no piensa, sino aquel que sabe dónde está y sabe a dónde quiere ir. Pues pidámosle al Señor el don del Espíritu Santo, que ilumine nuestras familias, nuestros hogares, que ilumine nuestra sociedad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.